Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que sería entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo Evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Queridos hermanos, estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario. Y el tema para este día es la paradoja de la cruz. Y junto a ese instrumento de suplicio, de dolor, de muerte, que para los cristianos es todo lo contrario, trofeo de victoria y señal segura de salvación, estamos en esa paradoja, misterio de dolor y salvación, de muerte y de vida. Como todos los domingos suele suceder, el tema lo introduce la primera lectura de hoy, con ese canto del tercer siervo de Yahvé, el tercer canto de Isaías del siervo de Yahvé, patético, pero a la vez lleno de profundas esperanzas en sufrimientos expiatorios. Podemos resaltar aquí dos aspectos en este canto del siervo de Yahvé. Primero, su aceptación del dolor. Y segundo, su abandono y su confianza plena solamente en Dios. Describe anticipadamente, proféticamente, una impresionante actitud del Mesías, de Jesús, que irá en obediencia, voluntario al encuentro de su dolorosa pasión y de su muerte. En esa obediencia y en ese rebajamiento, de obediencia digo totalmente opuesta, anti y contraria a la desobediencia del primer Adán, pero también es expresión de confianza serena, porque él afrontará este sufrimiento extremo, pues confía plenamente solo en su Padre.
es también preludio del triunfo final y de la gloria, y además de la salvación del hombre. Porque por desobediencia de nuestros padres allá en el paraíso, entró el dolor, el llanto, el sufrimiento, la vejez y todo lo que nos atormenta en esta vida y la misma muerte. Mas, por la obediencia perfecta del segundo, nuevo y definitivo Adán, Jesucristo, nos ha llegado la salvación. Con este fondo de la lectura del Evangelio, así podemos iluminar este mensaje que después de una encuesta que realiza Jesús, habla con entera claridad sobre lo que es el plan amoroso del Padre en beneficio de nosotros los hombres para poder salvarnos. Después de haber provocado el reconocimiento de su mesianismo en los discípulos a través del interrogante ¿quién dice la gente que soy yo?, Jesús corrige y completa la idea que los 12, como todos o la inmensa mayoría de los judíos, tenían acerca del Mesías. Los judíos apartaban esta profecía del siervo doliente y sufriente de Dios y ponían su atención únicamente basándose en las que representan a un Mesías libertador, triunfante, victorioso, restaurador del pueblo de Israel. Así es como lo concebían y como lo esperaban. Lo imaginaban triunfante y glorioso en su misión. Mas, en esta ocasión Jesús, que como dice el evangelista, habló con entera claridad, desdeña esa idea y anuncia su pasión y simultáneamente comenzó a instruirles. Imaginemos con qué actitud el grupo de los discípulos escucharía esta enseñanza que no les cabía en su mente. Podemos decir que les caería como un balde de agua fría porque no lo podían entender. Mas aquella actitud de Pedro que no acepta esas palabras, esa profecía y esa realidad, lo mueve a persuadir a su maestro, diciéndole: eso no te puede suceder a ti. Aquellas palabras salían de un Pedro meramente humano, como lo es, de un Pedro lleno de amor, pero de un amor según este mundo, que todavía no lograba comprender el misterio. Y es que, claro, el impetuoso Pedro, que siempre toma la palabra, lo hace una vez más, movido por el amor a su maestro, como puede hacer también una persona que nos quiere, incluso nuestros mismos padres, que quizás poniéndoles en conocimiento todo el sufrimiento que van a padecer los hijos, los dolores, las enfermedades o los rechazos, los padres por amor se resisten y dicen: eso no te puede suceder a ti. Pero digo, esto lo hace Pedro porque reconoce un Mesías que, según se había concebido en el pueblo judío, no puede sucumbir a la humillación, a la muerte, y por lo tanto se escandaliza ante el anuncio del sufrimiento y de la cruz, y la considera, como todos los judíos, una necedad, un absurdo. Jesús no condesciende y lo trata como un tentador,
Palabras fuertes las del Maestro, porque también aquello se convierte en tentación. Por eso Jesús le dice enérgicamente: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Yo quisiera que nos preguntemos en este domingo, ante esta enseñanza, en la que Jesús termina diciendo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por él y el Evangelio la salvará. ¿Qué es lo que entendemos tú y yo por ser cristianos? ¿Cómo pretendemos llevar los días de la vida alejados de la cruz redentora y siguiendo, confesándonos como discípulos de Cristo? ¿Qué es lo que nos motiva a aferrarnos a esta vida temporal? Lo que provoca en nosotros esa desconfianza al más allá, porque nos falta fe. La cobardía que nos embarga, que nos invade cuando vienen las pruebas, nos hacen flaquear y muchas veces sucumbir. Mas debemos recordar esta enseñanza importantísima que es central para nuestra religión cristiana. ¿Queremos retener la vida aquí o queremos perder la vida predicando a Jesucristo, contagiando su amor al prójimo, a los demás? En verdad es una dura enseñanza, sobre todo para aquellas almas tan apegadas a lo temporal. Palabras duras que resulta evidente que toda tentativa de alejar la cruz, de hacer un cristianismo sin crucificarnos, sin el dolor, eliminando el sufrimiento, hermanos, esa es una acción satánica. No hay Cristo sin cruz. No hay verdadero discipulado cristiano si nos separamos, si nos distanciamos y si no abrazamos nuestra cruz. Jesús anuncia, por lo tanto, el único camino y la necesidad para poder llegar al cielo, que no es otro que la negación de nosotros mismos y la cruz que debemos cargar detrás de Jesús. Los apóstoles, esto solo lo comprenderán poco a poco, una lección difícil de asimilar, de procesar y de aplicar en la vida. Así luego todos ellos llevarán su cruz y sabemos cómo irán por el mundo a predicar el Evangelio en medio de torturas, de persecuciones, represiones, de tantas dificultades que les permiten encontrar el cumplimiento de un auténtico discipulado que lo lleva al culmen de morir y dar la vida por amor en una cruz, como lo hizo el mismo Pedro, también por amor a Jesús. Así, aquel anuncio de la cruz que los había escandalizado a los apóstoles, a los discípulos, se convierte para ellos luego en el instrumento que les permite santificarse y llegar a alcanzar lo que el Señor nos ha merecido con su pasión, muerte y resurrección. Sin la cruz, hermanos, pongamos atención a esta enseñanza. Sin la cruz es imposible dar testimonio de Jesucristo. Hoy, 15 de septiembre, celebra la Iglesia también la fiesta de Nuestra Señora de Dolores. Ninguna persona comprendió mejor el mensaje de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de la negación de sí mismo que la Santísima Virgen María. A ella por eso le llamamos Madre de los Dolores. A ella, a quien el ángel Gabriel
lleno de alegría, le anunció el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en su seno purísimo, Dios no la libró del dolor. Sí la preservó del pecado original y de toda clase de maldad, de toda clase de pecado. Mas a aquella que la contemplamos con la espada de dolor ante la profecía de Simeón a los 40 días de nacido su hijo en el templo de Jerusalén, acompañará juntamente con su sufrimiento y sus dolores de madre en la obra redentora de su divino Hijo por la salvación de toda la humanidad. Hoy en día se ha metido y se ha discutido la idea sobre la no corredención de María. Mas creo que tal idea que subvalora los sufrimientos de la Inmaculada no puede venir de Dios. Estamos conscientes que el único Redentor es Jesucristo, por ser verdadero Dios y verdadero hombre. Pero, como dirá San Pablo, todo aquel que suma o que ofrece sus sufrimientos y sus dolores a la cruz del divino Redentor, también con su dolor, con sus lágrimas y sufrimientos, puede alcanzar favores indecibles y favores que no imagina, asociando sus dolores a la cruz del único Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Si con esta enseñanza de Pablo desprendemos que hay de alguna manera corredención, entendida de la manera correcta en la sana teología, María Santísima se convierte, sin ser Dios, en la primera corredentora, la perfecta que asocia sus lágrimas y la espada del dolor que traspasa su corazón inmaculado para el perdón de los pecadores, para abrirnos las puertas del cielo. Tomando la Iglesia aquellas palabras del libro de las Lamentaciones, contempla a su madre de pie junto a la cruz del divino Redentor y Señor. Vosotros, ustedes que pasáis por el camino de la vida, deteneos y contemplad si hay un dolor semejante al mío. Así, aquella que le llamamos Inmaculada, porque fue preservada en vistas de la redención de su Hijo para el género humano, aquella que el ángel le llamó dichosa y que le dijo que es la llena de gracia, no fue preservada de los dolores, sino que asumiéndolos en fe, y nadie igualándola a ella en esta virtud, ni siquiera nuestro Padre en la fe Abraham, asocia sus dolores, sus lágrimas maternales, para que nosotros los desgraciados y desterrados hijos de Eva, por esa sangre de su Hijo derramada en la cruz, y por ese dolor y lágrimas de esta madre, podamos alcanzar la salvación mediante el perdón de nuestros pecados. Sin la cruz no somos discípulos de Jesús. Y esto lo entendió perfectamente y en primer lugar su Madre Santísima, a la que nosotros le llamamos por tal hazaña maternal y amorosa, refugio de pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio del pueblo cristiano. A esta Madre también nosotros invocamos hoy y le pedimos que mientras vamos de camino, aquí, como le rezamos en la salve, gimiendo y orando, ella nos vaya mostrando en medio del sufrimiento al fruto bendito de su vientre, a Jesucristo, a aquel que queremos contemplar en la eternidad y amar allá en el cielo, por los ruegos, por la súplica omnipotente de la que llamamos acertadamente el auxilio poderoso del pueblo cristiano. Amén.